Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. San Lucas, en su relato ordenado, nos ha presentado a Jesús que ha ido de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y que últimamente ha predicado la parábola de la semilla y el sembrador. Después llegó su familia a buscarlo y luego Jesús de allí, después de haber dicho quiénes son sus familiares, su madre y sus hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen o la hacen vida. Después de esto Jesús atravesó en la barca el lago de Galilea, controló con una orden, domesticó la violencia del mar y luego llegaron a la región de los Gerasenos y liberó a un hombre poseído por una legión de demonios. De allí Jesús, por los daños que los demonios provocaron a los porqueros, fue prácticamente exorcizado. Le suplicaron que se fuera de allí, no lo quisieron tener allí, y el endemoniado, que estaba ya sano y en su juicio, quería seguirlo, pero Jesús lo mandó a anunciar lo que Dios había hecho con él en toda la región, en su familia también. Cuando Jesús atraviesa de regreso el lago de Galilea y vuelve a la margen del norte, del noroeste, llegan a Cafarnaúm. Ahí se encuentra con un hombre que viene a pedirle que atienda a su hija, que está a punto de morir. Y mientras que van caminando, alguien toca el manto de Jesús y era una mujer hemorroísa. Jesús notó que había salido una fuerza de él, una fuerza que había sanado a alguien, e hizo una pausa, volteó e interrogó quién había sido. Y así la mujer confesó lo que le sucedía, los 12 años de sufrimientos, y enseguida Jesús llegó a la casa de Jairo, donde su hija ya estaba siendo velada, y Jesús la resucitó y le dijo a los papás que le dieran de comer a la niña. Inmediatamente después se nos cuenta que Jesús llamó a los 12, el que los había llamado después de una noche de oración, y los había llamado apóstoles, y los había hecho un grupo distinto de los demás discípulos. Ahora resulta que los llama y les da poder para hacer milagros y autoridad para expulsar demonios. Les da instrucciones de qué es lo que pueden llevar y cómo deben comportarse con la gente que los recibe y con los que los rechacen. Y enseguida Jesús continúa su misión. Por eso es que las noticias se difunden, se propagan y recorren la región hasta llegar a los oídos del rey Herodes. Este rey Herodes es hijo de Herodes el Grande. Es uno de los 4 etnarcas o de los tetrarcas, los 4 en los que se dividió el reino de Herodes el Grande. Este también lleva el nombre de su padre como los demás hermanos, significa raza de héroes, y este gobernaba Galilea y Perea. Jesús estaba en la región de Galilea y todo lo que él hacía se había difundido, había sido noticia que se había divulgado y había llegado incluso hasta la corte de este rey, que de por sí estaba siempre pendiente de lo que sucedía, como su padre,
cuidando no tener problemas con los romanos. Cuando Herodes se entera de todos los prodigios que Jesús hacía, se queda perplejo, no sabe qué pensar, no sabe a qué atenerse, porque las noticias son importantes, son impresionantes, y trata de entender lo que está sucediendo, pero en realidad no logra un punto firme de referencia para decir de quién se trata. Él sabe que hay un hombre que anda en su región anunciando el reino de Dios, pero que además hace prodigios. Le dicen que se llama Jesús, que es de Nazaret, que es de Galilea, pero las noticias dividen la opinión respecto a Jesús. Unos personajes anónimos decían que era Juan el Bautista que había resucitado. Todo el mundo a estas alturas sabe con seguridad que el Bautista ha muerto y que ha muerto decapitado por orden y bajo la autoridad del rey Herodes, y piensan que se ha levantado de la tumba. Otros opinan, también son anónimos, no tienen nombre, pero es más de uno, que Elías había retornado. ¿Por qué piensan que Elías ha retornado? Porque delante de uno de sus discípulos, el profeta Eliseo, cerca del río Jordán, mientras iban caminando, el profeta Elías fue arrebatado en un carro de fuego y fue llevado al cielo. Y Elías no murió. Y como no murió, los autores como Malaquías y otro de los libros del Siráside nos dicen que Elías tiene que volver, y los profetas nos recuerdan que alguien va a preparar el camino del Señor, y los fariseos insisten en que Elías tiene que volver antes del Mesías, y por eso esta noticia tiene también mucho auge, mucho aprecio, y etiquetan, por llamarlo de algún modo, a Jesús, lo identifican como Elías. Pero en otra región, Jesús, en la zona de Galilea, pero en la parte sur, había dado la vida a un joven difunto que estaba a punto de sepultar y que iba con el cortejo fúnebre, y Jesús le dio la vida con una orden: joven, levántate, y ese joven resucitó. En esa zona recordaban al profeta Elías y al profeta Eliseo, que habían resucitado cada uno a un muerto. Y por eso la reacción de la gente, impresionada gratamente y sorprendidos ante el milagro de la resurrección, dijeron: uno de los antiguos profetas ha resucitado o se ha levantado entre nosotros. Y entonces, para muchos, Jesús es un profeta de los antiguos que ha vuelto a la vida. Herodes hacía su punto de vista muy bien definido. A Juan yo lo mandé decapitar. Estaba convencido de su crimen, de la ejecución que había ordenado que hiciera el verdugo. Lo mató cortándole la cabeza. Y por eso se preguntaba: ¿quién será este de quien yo estoy escuchando semejantes cosas? Él está convencido de que Juan está bien muerto, pero este rey estaba interesado tanto en la persona de Jesús que hacía estos prodigios, y lo tenía lleno de curiosidad el saber quién era, y quería ver a Jesús. Y por eso el evangelista San Lucas al final va a mostrarnos que efectivamente va a ver a Jesús, pero no va a pasar de allí, no escuchará una palabra de los labios de Jesús.
Que el Señor los bendiga.